Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Juan Sebastián Acosta, soy facilitador de la Alianza por los Derechos de la Naturaleza en Latinoamérica y hoy les quiero presentar un programa muy especial. Abordaremos dos temas muy importantes. El primero de ellos, el avance de la minería irresponsable en Ecuador. Y el segundo de ellos, un marco muy grave para todo el extractivismo en Latinoamérica, y es el informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático en sus bases físicas. Este informe arroja unos resultados alarmantes que ha generado importantes debates a nivel global y que en Ecuador y en Latinoamérica no han tenido aún mayor repercusión. Para el día de hoy tenemos como invitada especial a Natalia Green, vicepresidenta del CEDENMA y miembro de la Alianza Global de los Derechos de la Naturaleza, que nos compartirá algunas de las perspectivas difíciles, trágicas y muy dolorosas del avance de la minería en Ecuador. Me presento, soy vicepresidenta del CEDENMA, también soy parte de la red GARN, que es la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, y estoy aquí el día de hoy también en contraposición a esta gran exposición que está realizando el gobierno junto con las industrias mineras para promover la minería responsable. Creo que somos muchos los que creemos, estamos completamente convencidos que la minería responsable es un mito que hay que desmitificar y que la minería en el Ecuador es realmente un crimen. Somos el primer país en el planeta que reconoce derechos de la naturaleza, lo hicimos de nuestra Constitución en el 2008, y recordemos que para el reconocimiento de la naturaleza se necesita el respeto a la existencia, a la regeneración, al mantenimiento de los ciclos vitales, de estructura, funciones y procesos evolutivos, y el respeto a la restauración integral de la naturaleza. Este respeto no se ha dado al 100% en el Ecuador, pese a que ya tenemos tanto tiempo de reconocimiento. La cantidad de concesiones mineras, con lo que les hablaba, los proyectos de minería, bloques petroleros y proyectos hidroeléctricos que se encuentran solapados con los territorios indígenas, y que es una pena que desgraciadamente los gobiernos siempre ven al país como este mapa cuadriculado, ¿no es cierto?, lleno de concesiones, y no como el mapa de la biodiversidad que se concentra en nuestro país y que realmente es única y que realmente debería ser lo que estemos protegiendo. Es este mapa que les quería mostrar, y es justamente un mapa que demuestra dónde está la mayor concentración. Pues se puede ver, por ejemplo, que la mayor concentración de biodiversidad se encuentra en territorios de pueblos indígenas, no solamente en áreas protegidas, y es esta la biodiversidad que quisiéramos seguir conservando, ya que, como ven, la biodiversidad en nuestra costa ecuatoriana realmente está bastante disminuida. Tuvimos un encuentro con ambos candidatos, donde se les entregó esta agenda, y es importante, ¿no es cierto?, recalcar que ahora presidente Lasso, quien se compromete a puntos muy importantes que los quiero resaltar, que son trascendentales para nuestra conversación del día de hoy. Frente al ambiente, entonces, con Frente al Ambiente, Lasso en abril de 2021 dice lo siguiente: no desarrollar proyectos de minería metálica a cielo abierto que afecten fuentes de agua, prohibir la minería en áreas protegidas, reservas naturales, zonas intangibles y en ecosistemas frágiles, desarrollar y respetar consultas previas, libres e informadas, y que éstas sean vinculantes. Genial, ¿no es cierto? Con ese compromiso esperaríamos que todo fuese diferente, y estábamos esperanzados de que así lo sea. Desgraciadamente, no es el caso. Vemos que el presidente firma dos decretos que nos preocupan, ¿no es cierto?, el 95 y el 151, promoviendo una duplicación de la explotación petrolera y una apertura completa al tema minero. Y nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿es posible o es que el presidente y el gobierno quiere salir de esta crisis con la minería? ¿Es posible que podamos cambiar de un modelo petrolero, ¿no es cierto?, sabiendo que nos quedan, la BP dice que tenemos 7.5 años de explotación petrolera, de un modelo que tiene que transitar fuera del extractivismo petrolero, y que el gobierno insiste en que sea una transición hacia la megaminería? Y es por eso que estamos hoy en este foro. Para la cantidad de concesiones mineras de minería metálica en el Ecuador es absurdo, ¿no es cierto? Realmente la cantidad de concesiones en el Ecuador es impresionante, especialmente porque están en áreas de una alta biodiversidad, de una gran cantidad de recursos hídricos, y que además son áreas donde existe una gran población indígena. Quiero concentrarme un poco
en el ejemplo de INTAC, donde hemos estado trabajando, para que vean, por ejemplo, cómo esta concesión minera de Yurimagua afecta a 3 cuencas hidrográficas y a 42 nacimientos de ríos y riachuelos. Esta concesión es realmente grave, ¿no es cierto? Porque se dice que es una concesión con grandes yacimientos de cobre, de oro. Sin embargo, es una concesión que afectaría tremendamente a un área extremadamente productiva, donde la población ha desarrollado alternativas productivas súper interesantes, energéticas súper interesantes. Es un área extremadamente biodiversa y es un área además con mucha cantidad de elevaciones, que hace de esta un área extremadamente frágil para la vida y por lo tanto muy peligrosa para la biodiversidad. Podemos ver cómo INTA está sitiado del tema de la minería, y se encuentran concesiones por todas partes en áreas, como ustedes pueden ver, desgraciadamente muy cercas a reservas como la Cotacachi Cayapas, encima de bosques protectores, lo cual es un absurdo, ¿no es cierto?, como el tema de los cedros. Estamos esperando una respuesta de la Corte Constitucional con respecto a esta incoherencia de que no se permita agricultura, por ejemplo, ni ganadería en bosques protectores, pero se permita minería en áreas con tanta biodiversidad, con especies amenazadas en el borde de la extinción, y que se permita entonces la minería. Es algo que no tiene ningún tipo de sentido, y definitivamente esto es un área que nos preocupa muchísimo. Podemos ir desmitificando, ¿no es cierto? Vamos a escuchar todo el día de hoy el tema de la minería, pero es importante que yo pueda dar una mirada general sobre aquellos de ustedes que no conozcan todavía, que el 7.5 del territorio nacional se encuentra actualmente concesionado a la actividad minera, y esos son más de 2 millones de hectáreas. Son casi 30 megaproyectos de minería metálica a gran escala que están planificados, ¿no es cierto? Y que este gobierno quiere seguir un poco la línea que empezó el presidente Correa, que la continuó el presidente Moreno, y que este gobierno promete seguir pese a sus compromisos con frente al ambiente, que si bien es cierto, son compromisos, solamente los vinculantes son el plan de gobierno, pero yo creo que la palabra vale y que los compromisos son éticos, y que no solamente para ganar votos, y eso es lo que estamos exigiendo al presidente, que abra una vía de diálogo alrededor de estos temas. ¿Qué pasa con el agua? El procesamiento de minerales a gran escala utiliza y contamina millones de litros de agua. Está previsto que Mirador consuma, por ejemplo, 21.6 millones de litros de agua, lo que equivale al consumo de la ciudad de Ibarra. Y obviamente Ecuador es un país extremadamente rico en recursos hídricos, y además que tenemos una ausencia de datos históricos de pluviosidad. Entonces es muy difícil saber incluso cómo construir relaveras, porque no se cuenta con información de el tema de cuánta pluviosidad existe en un área, y además esto es extremadamente importante. Podemos ya ver los efectos de las minas, por ejemplo, esta Mirador, que nosotros interpusimos una acción por los derechos de la naturaleza y perdimos, pero definitivamente se puede ver a primera vista, ¿no es cierto?, el tema del impacto y por lo tanto las afectaciones y violaciones de los derechos de la naturaleza. ¿Qué pasa con el tema de las relaveras? Las relaveras, a quienes no conocen, las piscinas de relave son depósitos de residuos mineros. Son muy complejos y riesgosos, son tal vez la parte más riesgosa de los proyectos mineros, son donde se colocan todos estos desechos. Se mueven estos desechos con metales pesados como el cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc y mercurio, ¿no es cierto? Estos llegan a fuentes de agua, como les decía, ni siquiera sabemos cuánto llueve en estos lugares, entonces no se puede programar. Incluso estamos ahora planteando y queriendo saber qué tipo de relaveras se están construyendo en el Ecuador, porque estas son extremadamente importantes y casi siempre se las hacen de una manera muy irresponsable. En el caso de Mirador, por ejemplo, el 2% del material extraído será exportado, mientras el 98% será descartado como residuo porque no tiene valor comercial. En el proyecto de Yurimagua generará 3.846 mil millones de toneladas de mena, cantidades exorbitantes que tendrán que ser contenidas en relaveras construidos en terrenos, como les decía, muy irregulares, montañosos, quebradizos, con fuentes de agua y con altísima y frágil biodiversidad. Y además que existen métodos de cómo construir estas relaveras, aguas de abajo, de eje central y aguas de arriba, y no tenemos información sobre qué tipo de relaveras se están construyendo
Creemos que, por ejemplo, Mirador se está construyendo una relavera aguas de arriba, que es una relavera extremadamente peligrosa y frágil y que se advierte que puede ser un desastre ya advertido. ¿Qué estamos haciendo frente a estos temas para ir ya concluyendo? Por ejemplo, con INTAC se está trabajando la idea de declarar a INTAC santuario de vida. Se han determinado, por ejemplo, se han encontrado especies como la especie de la rana nodriza confusa, la rana arlequino sicuda. Los científicos dicen que esta especie es casi como un dinosaurio en el Ecuador porque es una especie, la última en su género, y esta es una especie paraguas para proteger orquídeas, monos y otras especies de la región. Y justamente la idea es que podamos proteger esta especie que se encuentra justamente en las cascadas gemelas que están afectadas por la concesión de Yurimagua. Otro de los mitos es sobre el tema del empleo. Según Sacher, por ejemplo, un proyecto como Mirador, en su fase de construcción, emplea 1.500 personas y a 808 personas en su fase de exploración. Es decir, es una cantidad de generación de empleo muy pequeña, considerando, ¿no es cierto?, a todos los 7 proyectos estratégicos. El empleo que generan en su fase de construcción es de 5.600 personas, mientras que solamente se emplean 2.315 en su fase de exploración. Contrastemos esto, por ejemplo, con cuánta empleo genera la productividad, por ejemplo, es impresionante y por lo tanto vamos desmitificando que la industria minera genera empleo y genera riqueza. Y solamente para terminar, ¿no es cierto?, que estas empresas no están considerando los costos ambientales. Si es que consideramos un real costo de, por ejemplo, $5 por tonelada de desecho para remediación ambiental, el Ecuador empieza a ver que la minería se convierte en un pésimo negocio, especialmente si es que buscamos que esta de alguna manera remedie los impactos, pese a que sabemos que estos son completamente irreparables. El Ecuador tendría que invertir muchísimo dinero en esto y se convierte entonces en un pésimo negocio para el país. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengamos un gran día de desmitificar a la minería irresponsable. Y cuando Juana despertó, toda su cosecha marchitó. Y cuando Juana despertó, el cianuro ya los enfermó. Y cuando Juana despertó, su indignación le sacudió. Muchísimas gracias, Natalia, por toda esta información. Gravísima entonces la situación de la concesión minera en Ecuador, por supuesto en Colombia, en Perú, en Brasil está avanzando también a grandes pasos. Y por si fuera poco, esta situación extractiva acontece en medio de una de las noticias más graves de las últimas décadas, el informe sobre el cambio climático que ha venido avanzando en los últimos años y que en agosto de este año fue publicada las bases físicas que explican este fenómeno sobre los gases de efecto invernadero y las consecuencias fatídicas irreversibles que puede tener para los próximos años para toda la humanidad y todas las formas de vida en este planeta. Para abordar este tema hemos invitado a Andrés Coazapaz, abogado y estudiante de la maestría en Derechos de la Naturaleza, quien nos contará un breve resumen de lo que se trata de este informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y sus graves consecuencias. Muchas gracias, Andrés, adelante. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés Coazapaz, soy estudiante de la maestría de Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural. El motivo de esta grabación, bueno, es hacerles conocer un poquito, muy a breve rasgos, sobre qué es el IPCC, un informe que salió apenas en el mes anterior y del cual muy poco o nada se ha hablado acá en el país. Y bueno, empecemos por un poquito identificar qué es el IPCC. El IPCC es un informe realizado por un grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, o más conocido como IPCC, que es un órgano de las Naciones Unidas encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. ¿Y qué es lo que hace este IPCC? Pues lo que hace es evaluar información técnica y científica contenidas en distintas publicaciones, sean artículos, libros y demás, realizadas a nivel mundial, en base a ello, pues determina cómo afecta, entre otros elementos, la emisión de gases en el aumento de la temperatura del planeta. Ahora bien, ¿cómo
¿Cómo hace esta valoración? Ya había dicho que lo hace en función de la valoración de publicaciones previas, pero para resumir, quisiera mencionar que menciona dos factores principales, ¿sí? Realiza por un lado lo que son observaciones y por otro lado lo que son proyecciones a estas investigaciones. En lo que respecta a las observaciones, quiero decir que es la determinación científica en que, por ejemplo, se establece la relación de cómo afecta la emisión de CO2 producido por las actividades humanas, por actividades industriales, evidentemente, y cuál es su relación directa con el aumento de la temperatura en el planeta. Estas mediciones son inequívocas. Esto quiere decir que no cabe duda de la relación que existe entre una actividad industrial y la emisión de gas y la relación con el aumento de la temperatura. Es decir, hay una comprobación científica, hay una estrecha relación entre la emisión de gas y el aumento de la temperatura. Bien, eso por un lado. Por otro lado, y esto todavía, no sé si más importante, pero sí no deja de ser alarmante, se trata de las proyecciones. Es decir, que estas vienen a ser la determinación o la suposición de futuros posibles o de futuros escenarios que podrían eventualmente producirse si continúa el aumento de la temperatura en el planeta. Y así vemos, por ejemplo, que desde el inicio de la era industrial la temperatura ha incrementado alrededor de 1.1 grados hasta nuestros días, y si es que esta llegara a aumentar hasta el año 2050, que es la proyección que se establece en el IPCC, en 1.5 grados, existirían variaciones notables a distintos niveles, se modificarían muchos ecosistemas y evidentemente habría una modificación sobre estos. Entre estos, por ejemplo, aumentaría el nivel de los océanos y esto evidentemente genera una afectación sobre las actividades pesqueras, habría afectación sobre distintos pisos climáticos que dejarían unos de ser productivos o su producción se reduciría, o simplemente dejaría de existir esta vegetación. Empezarían también, por ejemplo, a nacer distintos o a generarse desiertos en zonas donde normalmente eran hábitat de distintas especies. Pero lo que es más importante de ello es la proyección que realiza el IPCC en el caso de que llegara a suceder un aumento de la temperatura más allá o que supere los 2 grados. En ese sentido, las modificaciones en los ecosistemas se tornarían irreversibles, es decir, ya no habría punto de retorno, y de esta forma evidentemente habría también una afectación no solo sobre cualquier actividad humana, sino sobre su subsistencia misma. Por ejemplo, una de esas proyecciones que se establecen es que podrían existir variaciones en la dirección de las corrientes marinas o el deshielo de las capas de hielo del Ártico o del Antártico, y otras de igual o mayor magnitud. Esto significa sin duda una evidente modificación a la forma de subsistencia que se generan a partir de estos pisos climáticos. Bien, y pues bien, algo que genera preocupación es que al menos en Ecuador poco o nada se ha dicho, se ha hablado del informe del IPCC, y por el contrario, y como es de conocimiento general, se ha lanzado como política de Estado duplicar la producción petrolera sin tener en cuenta estas alarmantes observaciones y proyecciones del IPCC. Lo que yo les he mencionado acá es apenas un granito de arena dentro de todo este desierto de información que arroja el IPCC en torno a la incidencia, a las causas y a los efectos que podría tener el aumento de la temperatura del planeta si es que pues no se toman las medidas adecuadas como para revertir o para frenar este tipo de aumento en la temperatura. Por supuesto, ello implica una revaloración por parte de los estados en cuanto a todas estas alarmantes observaciones que se realizan, y por supuesto implicaría también una necesaria revisión de las políticas públicas y políticas económicas que se manejan en los estados para de alguna forma pues garantizar su supervivencia frente a estas proyecciones que se realizan en el IPCC en cuanto al aumento de la temperatura. Es lo que yo les podría comentar así muy brevemente. Les agradezco mucho pues, su atención y quedo pendiente pues de cualquier comentario al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, así es.
este grave avance de la mega minería en todo el continente, de la minería a cielo abierto, de la minería irresponsable que promete un montón de beneficios y bondades para las economías de los países y que son solo mitos y que estamos aquí desmitificando, entra a jugar un papel fundamental en la mitigación del cambio climático, en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Así que para despedirnos en este programa queremos dejarles un saludo que nos deja Tatiana Rivadeneira, también abogada animalista, defensora de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Tatiana, adelante con tu saludo. Hola, Tatiana Rivadeneira Cabezas les saluda. Soy ecuatoriana, abogada de profesión, hoy que nos trae este tema tan importante que es el cambio climático. Nosotros vemos que el Ecuador pues es uno de los países realmente más afectado. Una de las características principales de que nosotros nos encontramos en el centro del mundo es la increíble biodiversidad que existe en el país. Es más, el Ecuador tiene más número de especies por unidad de área que cualquier otro país del planeta Tierra. Esto es tan importante porque además todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en el Ecuador, como están haciendo en otra parte del mundo, nos afecta a todos y eso es lo que está haciendo y provocando el cambio climático. Una de las consecuencias principales que nosotros sabemos y que ocasionan este cambio climático son los gases de efecto invernadero. Y una de las industrias que más provoca esto es la extractiva. La actividad extractiva, que nosotros sacamos recursos naturales no renovables. Y aquí en el Ecuador no solo tenemos la Amazonía, esta selva amazónica, sino también tenemos y nos cruza la cordillera de los Andes. Tenemos nuestra parte costera, tenemos las Islas Galápagos. Imagínense en tanta biodiversidad que el gobierno ecuatoriano no está priorizando, no está regresando a ver al ecosistema, no está ni siquiera pues aplicando lo que la normativa dice. Nosotros somos el primer país en el mundo de reconocer derechos a la naturaleza. No solo eso, tenemos ya algunos años, de décadas, inclusive contempladas en la normativa, derechos ambientales. El artículo 14 de la Constitución reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y además todos estos paradigmas del buen vivir, del summa causa, todas estas cosas no les están priorizando. Nosotros en el Ecuador el gobierno tiene políticas insistentes de extractivas, zonas totalmente que no han tenido contacto con humanos. Si existe petróleo, si existe minería, vamos a explotarlo. Esa es la temática. ¿Qué estamos provocando? No solo evidentemente matar con toda la biodiversidad que existe en la zona y alrededor, porque matamos, sino pues inclusive en la parte de los glaciares. Vemos que ya la cobertura de hielo que existía no hace mucho, en 1900, que era de 97.2 kilómetros cuadrados que tenía el territorio ecuatoriano, ahora es mucho menos de la mitad. ¿En qué? En pocos años, 60 años, hemos perdido el 55% de la cobertura de los glaciares. Esto nosotros no estamos pensando en las futuras generaciones. ¿Qué mundo les vamos a dar a nuestras futuras generaciones? Así que cumplir a los gobiernos, les invito por lo menos a cumplir, a regresar a ver los derechos que están establecidos. Por lo menos garanticemos esto, garanticemos que vamos nosotros como especie inclusive a preservarnos. Dejemos de atentar con todo lo que es vida en este planeta. Claro que sí, Tatiana, muchísimas gracias por tu saludo, por tu reflexión. Estamos, claro que sí, expandiendo este mensaje, invitando a todos, a los gobiernos, a los pueblos, a las comunidades, a las personas, a que se conecten con el territorio, a que defiendan a la naturaleza, a que la cuiden, a nuestra querida Madre Tierra. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas, a que nos sigan, a que nos acompañen en un próximo programa aquí desde la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza.